¿Me escuchan bien, verdad? Buenos días, ingeniera. Se escucha bien. Bien, nosotros tenemos clases los jueves y los martes. Jueves 7:30 y martes 11:30, ¿ya? Vamos a dar un minutito para que terminen de ingresar. Bien, vamos entonces a retomar porque habíamos avanzado solamente la clase 1. Me parece que hay varios que es su primera clase. Sí. Ya, entonces vamos a hacer un repasito de la clase 1. ¿Qué me dice? ¿Alguien hablaba? Bien, vamos a hacer entonces un pequeño repaso, como una introduccióncita también. Hablamos solamente sobre lo que es la estadística, las variables, tipos de variables, ¿no? Y datos y tipos de datos, que es muy importante conocer porque eso lo vamos a emplear a lo largo de todas las clases. Bien, pueden tener cámaras cerradas, no hay problema, pero cuando se les pida abrir cámaras es para la asistencia. Si después me llaman y me escriben, yo estaba, mi cámara no sirve, va a tener ausencia, ¿ya? Los exámenes son presenciales, las clases van a ser así virtuales, hasta el momento, ¿ya? Mientras habiliten todo. Sobre el avance de la materia es la estadística descriptiva e inferencial, o sea que entre la estadística inicial más probabilidades y los métodos estadísticos. Vamos a llevar 2 carpetas virtuales que ustedes la abren como carpeta normal en su computadora. Eso con el objetivo de que cada clase ustedes transcriban en un solo portafolio, ya se llama la uno, pero es lo mismo que un cuaderno, un anillado, un trapper, en lo que gusten, siempre y cuando transcriban cada tema. A mano, sí, a mano. Si hay dibujos, si hay fotos, hagan un esquema o colóquenle con letras de qué trata el esquema o la foto, ¿ya? Luego que transcriben, le sacan una foto, lo pegan en un Word o un PDF y ese archivo le ponen nombre, clase número 1 y la guardan en la carpeta número 1. Clase número 2, la guardan en la carpeta número 1. ¿Para qué es la carpeta número 2? Para los videos que estemos viendo, que se llama apreciación de video 1, apreciación de video 2. Los videos sí se hacen resúmenes y el resumen obviamente a mano, le sacan foto, pegan en Word o un PDF y lo graban como apreciación número 1 y lo pegan en la carpeta número 2. La carpeta número 2 es para almacenar esas apreciaciones de video, es para poner también los prácticos, ¿ya? O las exposiciones que tengan que hacer ustedes. ¿Bien? Entonces son esas 2 carpetas. Cuando se les pidan subir carpetas, suben los enlaces. En cualquier momento se les pide, por eso hay que tenerlas al día. Y el cuaderno es para que ustedes lo lleven al examen, ¿ya? El cuaderno al día, el que tenga su cuaderno completo, ese se queda a dar el examen. Eso garantiza un poquito que por lo menos ustedes saben de lo que van a dar examen, ¿ya? Un poquito de esforzarlos para que estudien. Y también el objetivo de que transcriban las clases es para ver si no tienen alguna duda en alguna parte de la clase y consulten la siguiente, ¿no? Pregunten, ¿no? La parte que no han entendido. Entonces es una manera de que ustedes puedan realmente ir avanzando y aprendiendo, ¿ya? Ir avanzando la materia y aprendiendo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre las carpetas virtuales número 1 y número 2? Si algo no se entendió. Bien, ingeniera. Ok, perfecto. Entonces esas 2 carpetas, ¿ya? Repito, la asistencia es cuando yo les pida abran cámara, ya saco un screen, se las mando al grupo y esos son los que han asistido a esa clase. El que no abrió cámara ya tiene ausencia, aunque después me escriba, no, que yo estaba, que mi cámara, que ya, yo le voy a decir, bien, no hay problema, pero no va a tener asistencia. Ahora, ahí pueden renombrar. Miren, mi nombre está Judith Brañas Ugarteche, ¿no? No me presenté, ¿ves? Entonces ustedes van aquí a los 3 puntitos, ¿no? Y hacen renombrar. Renombrar. ¿Para qué? Para colocar ahí primero el apellido, ¿ya? Entonces coloquen su apellido ustedes. En mi caso yo voy a poner Brañas. Ya, estoy viendo varios que tienen primero nombre. Ya, renombren en este momento.
y al final recién ponen su nombre. ¿Ya? ¿Se entiende? Diego, por ejemplo, ponga Vilca primero y después pone Diego. Jorge Ramos, ponga Ramos y después pone Jorge. Gabriel García, primero García y después Gabriel. Carlos Carrillo, lo mismo, ponga Carrillo y después pone Carlos, ¿se entendió? Fabián también cambie, ponga primero Ortega, después Fabián. Laura Santos, ponga primero Santos y luego Laura. ¿Está Laura Santos? Laura es mi apellido, ingeniero. Laura, disculpe, entonces está bien, está perfecto, va a disculpar. Mesa está bien, Rivera está bien, Soruco ya salimos, ya, bien, ya cambiaron. Fabián Rojas está presente. Sí, ingeniera, solo que no puedo cambiar, estoy por celular. Ya, ya con el celular. Bueno, tiene problemas con el celular. Alexander también. Bien, entonces ya pueden cerrar las cámaras y ya les digo, cuando les pida, tienen que abrir y ahí comenzamos ya el avance. Bueno. Bien, un segundito. Bien, el material de la clase 1 ya todos la tienen, ¿verdad? Si no, vuelven a mandarla a los que tienen. Y en sí hemos visto esto, ¿no? Que es la estadística, muestra, población, variables, tipos de datos, ¿ya? Primero me presentaré. No me había presentado para los nuevos. Ya, soy la ingeniera Judith Brañez Ugarteche, ingeniera química de profesión, y en este semestre voy a impartir la materia de estadística para ustedes. ¿Ya? Están dos grupos, están el de petrolera y también el de electromecánica como el segundo grupo de estadística para esa carrera. Bien. Bueno, la estadística es una ciencia, también se la conoce como parte de las matemáticas, una técnica también se refieren los autores, porque es el arte de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la estadística, primera parte, hacemos reunión de datos o información para organizar, ¿no? Los organizamos, ya sea con gráficas, hacemos cálculos sobre ellos y luego las presentamos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de esos datos o resultados que obtenemos para poder hacer una interpretación con el fin de obtener determinados resultados que dan pautas a ciertas conclusiones y posteriormente tomar decisiones. Este es el término importante, sobre todo para nosotros en ingeniería, les decía, ¿no? Decisiones, tomar decisiones. Podemos ver todo eso, pero lo importante es que lo apliquemos. ¿Para qué? ¿Cómo se aplica? Tomando decisiones con esos resultados obtenidos estadísticamente. Pues bien, ¿de dónde obtenemos esos datos para poder organizar, interpretar, analizar, hacerles cálculo? Obtenemos a través de una muestra generalmente. La muestra es un subconjunto de todo un conjunto o universo llamado población. Si nosotros obtenemos datos de toda la población, ya ello se llama censo, que es lo que queremos hacer actualmente en Bolivia, ¿no? Censo, saber exactamente cuántos somos, contarnos, qué hacemos, cuánto ganamos, cuánto gastamos,
de dónde venimos, en qué condiciones vivimos, ¿no? Todas las preguntas, pero a todas las personas, toda la población. Si nosotros estadísticamente analizamos toda la población, tenemos que tener más tiempo, más dinero, ¿no? Entonces, usualmente lo que se hace es extraer una muestra que sea representativa de la población y lo que le sucede a esta muestra, aquí yo voy a hacer el análisis estadístico, ¿no? Puedo organizar, ordenar, hacer cálculos y lo que me diga toda esta muestra como resultado, voy a decir que sucede en toda la población. Bien, en este momento ustedes son una muestra de todos los estudiantes de tecnología. ¿Ya? Entonces, ¿todos los estudiantes de tecnología es una muestra o es una población? Una muestra, ingeniero. Población. Población, todo. ¿Y ustedes qué son, muestra o población de tecnología? Muestra. Muestra. Claro. Y ahora si hablamos de todos los estudiantes de la universidad y todos los estudiantes de tecnología, ¿quién es la población? Los de tecnología. Todos los estudiantes de la universidad, todos, y solamente todos los estudiantes de tecnología vendría a ser una muestra. Y en Bolivia, si todo Bolivia es completo, todos los pobladores, digamos, todos los habitantes, y solamente en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es Santa Cruz? ¿Muestra o población? Muestra. Muestra, claro, la población, todo. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, nosotros podemos extractar una o varias muestras, ¿ya? Que representen a toda la población. En el caso de tecnología, por ejemplo, yo puedo sacar una muestra de los estudiantes de tecnología, sacaré 5 de cada carrera. Esa muestra ya es más representativa, porque por lo menos 5 representan a cada carrera, ¿se entendió? Entonces, ya eso es muestrear de una manera más adecuada y que represente a toda una población, ¿no? A todos los estudiantes, en este caso del ejemplo, sería todos los estudiantes de tecnología, ¿no? Bien. Entonces, estos términos se usan mucho aquí en estadística. Hablar de una unidad de análisis es hablar de un elemento, ¿no? Al cual se predica una propiedad y característica, o le podemos consultar o podemos determinar una propiedad y característica. Entonces, ¿qué viene a ser eso? Puede ser una variable, porque la variable es una característica que se le pregunta aquí, a este elemento, a la unidad de análisis. También se la considera como una propiedad o atributo que se predica de esa unidad de análisis, ¿correcto? Entonces, si ustedes son varias personas, ustedes son elementos, ustedes vienen a ser una unidad de análisis. Y le puedo preguntar, ¿cuántos libros lee al año que no sea de la profesión? Uno me dirá 3, el otro 4, el otro no lee 0, el otro lee 5. ¿Se entendió? Está variando. Por supuesto, es una variable. Nosotros la entendemos muy bien porque hemos llevado cálculo 1, cálculo 2, ¿correcto? Entonces, puedo sacar otra información y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto mide? Y no todos van a medir lo mismo, sino sería una constante. Entonces, uno me dirá que mide 1,80, 1,65, 1,78. Está variando. ¿A quién le pregunté? A este elemento o a esta unidad de análisis. Entonces, la unidad de análisis me permite salir o sacar varios datos, varias información, varias variables. ¿De acuerdo? Y la categoría es una de las posibles variaciones de esta variable. ¿Bien? O sea, aquí tenemos ya escrito lo que es una muestra y lo que es una población, ¿no? Repetimos, población total de sujetos, animales, objetos, plantas, que tienen características similares para su estudio. Y la muestra es un subconjunto de la población que se selecciona aleatoriamente para su respectivo análisis estadístico. Otro término que usamos mucho es que es un parámetro y que son estadísticos. Generalmente esto es lo que vamos a manejar nosotros, ¿ya? Estadístico. Entonces, ¿pero qué es parámetro? Es una unidad de medida desconocida, pero que pertenece a la población, a todo, al total. Mientras que estadísticos son unidades de medida de la muestra, ¿ya? Y se utiliza para realizar inferencias acerca de la población. ¿Qué significa inferenciar? Significa de que si yo como estadístico son para la muestra,
lo que yo obtenga de información de la muestra. Por ejemplo, ustedes son una muestra y les pregunto cuántas horas estudian al día. Alguien me dice 10 o 5, 7, 4, 3, por día, ¿cuánto? Entonces saco un promedio y me sale que estudian 4 horas diarias. ¿Qué voy a decir? Que no ustedes como muestra estudian 4, sino que todos los estudiantes de tecnología estudian 4. Eso es inferir de lo que sucede en la muestra, supongo que sucede en la población. ¿Ya? Entonces, hay inferencia acerca de la población. Bien, ¿cómo nosotros vamos a realizar al final del semestre? Nosotros vamos a hacer un proyecto donde aplicamos un solo método estadístico, hacen su propio levantamiento de datos y lo presentan, ¿ya? Con ese proyecto es para finalizar la materia y también ver que realmente entiendan, la hubieran entendido y la puedan aplicar. Obviamente tiene una formulación del problema donde van a plantearse una hipótesis, van a tener objetivos, alcance, el diseño, la recolección de sus datos, el proceso de datos, su descripción y finalmente llegarán a obtener obviamente su método, la inferencia estadística y las conclusiones a las que lleguen. Muy bien. Entonces ya habíamos dicho, estadística, la estadística se divide, la estadística se divide en dos. Descriptiva, que es la primera parte, que es la que vamos a ir viendo estas semanas. Y al finalizar el semestre vamos a ver la estadística inferencial. Entonces se divide en dos, descriptiva e inferencial. No podemos llegar aquí mientras no terminemos y entendamos los métodos, los ejercicios, pero sobre todo la teoría, ¿no? Y la parte en la que se describe, que son las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, las gráficas estadísticas. En realidad, cómo nosotros hacemos un levantamiento de datos, cómo los organizamos en una tabla de frecuencias, cómo interpretamos esos datos, ¿ya? Entonces, la estadística descriptiva es univariada, porque solamente analiza una variable, pero puede ser bivariada también cuando estudia dos. O multi, puede ser muchas variables. A la misma persona, digamos ustedes, si considero 5 personas, a cada persona le puedo preguntar diferentes variables. Le puedo preguntar cuánto mide, cuánto pesa, cuántos hermanos tiene, cuántas mascotas, cuántas horas estudia. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo preguntar muchas variables. Pero con el objetivo de ¿qué? De describir tal cual está la muestra. Ah, bueno, de pronto me sale que tienen 4 mascotas como promedio. Entonces, yo diré que de las 5 personas a las cuales les pregunté cuántas mascotas tienen, que todos ustedes, los 36 que están presentes, tienen 4 mascotas. Ya tienen de 4 mascotas. Aunque alguno obviamente tiene 5, otro tiene 3, otro tiene 4, ¿no? Bueno, y también la estatura. Y también cuántas materias están llevando en este semestre. Algunos me dicen 3, otros 4, ¿no? En fin. Y saco un promedio y me sale 5. Entonces yo diré, la mayoría estudia 5 materias en este semestre. Entonces solamente describe tal cual están los datos de la muestra. Solo describe. Ahora bien, viene la estadística inferencial, que con estos datos, porque sí o sí van a tener que hacer estos cálculos, ¿ya? Es que la estadística inferencial requiere, ¿no?, de esa descripción, de la descriptiva, descripción, de resumir, organizar los datos, ¿no?, para hacer su análisis e interpretación. Entonces necesita de esa estadística inferencial. Luego, la inferencial formula estimaciones y también hace prueba de hipótesis acerca de la población, ¿no?, a partir de estos datos, de la estadística descriptiva, ¿no?, de los datos resumidos y que se obtienen de una muestra. Entonces, la estadística inferencial infiere, supone lo que sucedió en una muestra, dice que pasa en toda la población. Llega a conclusiones a partir de los datos que describe esta muestra. Bien, entonces, esta no se puede realizar mientras yo no realice la estadística descriptiva. Bien, también habíamos visto las variables, ¿no?, que son variables. Ya sabemos que son variables, pero estas se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, a su vez, las describimos en discretas y continuas. Son las que tienen números. Discretas tienen que ser solamente números enteros. Y las continuas pueden ser enteros decimales, o sea, todos los números reales.
Por ejemplo, de discreta yo puedo preguntarle cuántos hermanos tiene y de pronto el resultado en la calculadora me sale 3.5 y yo no puedo decir decimales porque es discreta. Tiene que ser número entero. O digo 3 o digo 4. ¿Ya? Porque aunque falta un brazo, una pierna, es un hermano. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer y distinguir entre discretas y continuas cuando uno obtiene un resultado en un problema estadístico. Mientras que las continuas, por ejemplo, nosotros generalmente las continuas las expresamos como discretas, es decir, como números enteros. En este momento, ¿cuánto es la temperatura del ambiente? ¿Alguien sabe? 26 grados, veo. 26 dice, ¿no? En el ambiente aquí adentro de donde están ustedes, 26 grados. Pero en realidad no es 26, les cuento, es 25.90 y tanto, es 26.0 tanto, ¿no? Entonces, no es discreta, es continua, porque también va a ir variando, ¿no? Más tardecito va a subir un poquito más. Entonces, ahí es continuo. Pueden ser números enteros, pueden ser números decimales, pero es continuo, porque sí se puede expresar la temperatura con 26.5, por ejemplo, ¿ya? Pero la expresamos como discreta por comodidad. ¿Listo? Ahora, las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Aquellas que solamente se pueden nombrar son las cualitativas. Generalmente son para valores en los cuales tengan que ver los 5 sentidos, ¿ya? O lo que se llama organoléptico. Y las ordinales, aquellas cualitativas en las cuales que no solamente precisan nombrarlas, sino que tienen que estar ordenadas. Ya tienen que estar ordenadas, sí o sí. Por ejemplo, en nominales puede ser el estado civil. Yo puedo poner casada, divorciada, divorciado, viudo, ¿no? O viudo, soltero, no importa, basta con que la nombre. ¿Ya? Basta con que nombre. Mientras que las ordinales, por ejemplo, el grado de instrucción, yo no puedo decir doctorado, bachiller, especialista, técnico medio. Tiene un orden. Entonces ustedes dicen que tiene secundaria, bachillerato, técnico medio, técnico superior, ¿no? Licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado. Tiene un orden, o los grados de instrucción que tienen los militares también, ¿no? Yo no puedo poner un mayor, un coronel, un oficial, un teniente, así, no, en general. Tiene que tener un orden. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es estadística? Población muestra, ¿qué es un parámetro? ¿Qué es un estadístico? ¿Qué es la unidad de análisis? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una categoría? ¿Cómo vamos a hacer la investigación al final del semestre? Nuestro trabajo de investigación, la estadística descriptiva e inferencial, la estadística uni-, o multivariada, muchas variables, que es una variable nominal, ordinal, discreta y continua. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? No, ingeniera. No, ingeniera. Bien, vamos a ver un video de 2 minutitos. Cuando se acabe el tiempo, ya es un recreo, vuelven a ingresar al mismo enlace, jóvenes. Ya continuamos la clase si es que se nos va el tiempo. Bien, tomemos atención, así les voy a ir mostrando videos muy cortitos, solamente para que podamos respaldar la clase que estamos avanzando. Dentro de las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar y medir con números, nos encontramos con las variables discretas y las variables continuas. Una variable discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores, ya que no puede tomar ningún valor que se encuentre entre 2 consecutivos. La característica de estas variables es que los valores que toman se obtienen mayoritariamente contando y no midiendo. Ejemplo de variables discretas podrían ser el número de hermanos, el número de trabajadores en una empresa o la cantidad de supermercados que hay en un barrio. Normalmente, las variables discretas no suelen tener números decimales. Por otro lado,
una variable es continua si dentro de un intervalo puede tomar un número infinito de valores. Por ejemplo, la altura de una persona, la temperatura en un lugar o la distancia recorrida por un atleta serían variables continuas. Entonces, la diferencia entre las variables discretas y las variables continuas es que, en general, las primeras se obtienen contando y las segundas midiendo. Por ello, los posibles valores que pueden tomar las primeras en un intervalo son finitos y los valores que pueden tomar las segundas en un intervalo son infinitos. Por ejemplo, en el caso del número de hermanos, en el intervalo correspondiente a 0 y 3 hermanos, esta variable solamente podría tomar 4 valores, ya que es imposible que una persona tenga 1,5 hermanos o 2,573 hermanos. Además, para saber cuántos hermanos tiene una persona, no hay que tomar ninguna medida, ya que solamente se deben contar. Por esta razón, esta variable se considera discreta. Por otro lado, con respecto a la altura de una persona, en el intervalo correspondiente a 160 centímetros y 190 centímetros, esta variable puede tomar infinitos valores, ya que una persona puede medir 180 centímetros o 163,5234 centímetros o 186, todos los decimales que se quieran dar. Además, hay que ver que para obtener los valores de esta variable no hay que contar nada, sino que lo que hay que hacer es tomar medidas. Por ello, esta variable se considera continua. Y esto sería todo con respecto. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? Un ratito. Muy bien. Entonces, después de haber hecho esa introducción, que ya lo tienen ese material, ¿no es cierto? En el grupo de WhatsApp, también lo tienen ese video y tienen otro que habla acerca de la importancia, ¿no? De entender la estadística para ingeniería. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad, que son partes de los temas de la estadística descriptiva, ¿ya? Bueno, hablar de medidas de tendencia central, ¿no? Es hablar de un valor que represente a un conjunto de información o de datos. Entre estas también se llaman de posición. Son aquellas que corresponden generalmente a dónde se ubican, en qué parte del centro del conjunto de datos. Entonces, forman como los datos pueden condensarse en un solo valor central. Por ejemplo, el promedio que ustedes sacan de sus materias, ¿no es cierto? Un promedio que sacaban siempre en el colegio, sumaban, digamos que son 12 materias, suman las 12 notas y dividen entre 12 y les sale un valor. Si les sale, digamos, 70, es una media. El 70 representa como que todas las materias más o menos tienen 70 puntos. Obviamente en algunas tendrán 68, en otras tendrán 80. Esa es la variabilidad. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver el que centra, el que representa a todo el conjunto de datos. Y entre estas tenemos la media, mediana en moda. Hay muchas más, pero esas son las más usadas. Media, la mediana y la moda. ¿Ven? Las medidas, como están viendo aquí, la media puede también ser aritmética y aritmética ponderada. La mediana y la moda. Esas tres. Y estas son las que vamos a ver en este momento. Entre la media aritmética tenemos que es la suma, lo que se hacía en colegio, ¿no?
de todas divididas entre las que se hubieran sumado. Si sumamos 15, dividimos entre 15, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si hay 3 personas, obviamente le podemos preguntar a las 3 y dividimos entre 3. Y su fórmula, la que nos sirve para encontrar esta media aritmética, está aquí, ¿no? Es un cociente cuyo numerador es la sumatoria de todos los datos entre el total de datos, de n, ¿no? En el caso en que sea no agrupado, entonces, ¿qué significa no agrupado o suelto? O datos agrupados también hay. El que se llame datos no agrupados significa que son datos sueltos y que este valor n es menor a 30. Cuando los datos, la información que yo tengo es 30 o mayor de 30, ya uso esta otra forma. Entonces, es bueno saber, si yo estoy haciendo un análisis estadístico, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Para saber cuál de las dos fórmulas usar. Y así vamos a hacer para las demás variables que veamos y los demás términos, tanto de medidas de tendencia central como de variabilidad. La mediana es el valor que ocupa la posición central. Fíjense, todas están de posición central, ¿no? De un conjunto de observaciones, una vez que han sido ordenados. Este término es muy importante, jóvenes. Si no ordenamos, no vamos a poder determinar la mediana. Entonces, podemos ordenarla de menor a mayor o de mayor a menor. Lo importante es que esté ordenado. Y además divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo 6 datos, obviamente en el centro quedan 2 valores, ¿no? No queda uno solo. Entonces esos 2 los sumamos y dividimos entre 2. Pero si son 5 datos, obviamente el número 3 es el que está en el centro, después de ordenarlo, y ese valor directamente es la mediana. No hay que hacer ningún cálculo, ¿ya? Entonces, para datos no agrupados, n tiene la posición que ubica la mediana, o cuando no es impar, sino que es par, podemos hacer este otro, ¿no? Ahora bien, sin embargo, cuando son agrupados, ¿no? N mayor a 30 o igual a 30, ya usamos esta otra fórmula, ¿ya? De los datos agrupados, donde este término L sub M es el límite inferior de la clase mediana. Este otro término es la frecuencia acumulada anterior, ¿ya? Y la frecuencia acumulada de la clase mediana es esta otra. Este término C sub M es la amplitud de clase de la mediana, ¿ya? Esta fórmula la van a aplicar haciendo con el auxiliar ejercicio, ya tienen que aplicarla. Entonces, luego tenemos la moda, como dice, moda, así como cuando se pone de moda algo, todo el mundo se compra, ¿no? O sea, se repite. Entonces, lo que más se repite, el valor que más se repite, esa es la moda. Pero pueden ser 2 o 3 valores que se repiten igual. Por ejemplo, yo pregunto cuántas mascotas tienen y de pronto me sale que 5 personas tienen de 4 mascotas y otras 5 personas tienen de 3 mascotas. Entonces, ambos son moda, ¿ya? Pueden ser 2 o 3. Es la única, porque la media tiene que ser un solo número. La mediana tiene que ser un solo número. La moda pueden ser varios. Entonces, las observaciones o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. ¿Qué es frecuencia? Es el número de veces que se repite un valor. Un conjunto de datos puede ser unimodal, bi o multi. Entonces, la moda es la única medida de tendencia central o de posición que se puede determinar para datos de tipo cualitativo. En la media y la mediana es para cuantitativo porque necesita hacer cálculo y necesita número. En cambio, en la moda no. En la cualitativa no. Entonces, cálculo de la moda cuando tengamos ya, en el caso de datos agrupados, ¿ya? Para datos no agrupados, sencillamente observamos y decimos, pero para agrupado hay que usar esta fórmula, ¿no? Donde este término, límite inferior, de la clase modal, se le adiciona, ¿verdad? Estos delta que viene a ser diferencias, ¿no? Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia 1 de la clase modal, o sea, donde se encuentra la frecuencia más alta, y la anterior.
y delta 2 con la posterior. C sub m es la amplitud de la clase moda, es decir, de cuánto en cuánto varía. ¿Para qué me sirve entonces calcular la media, la mediana y la moda? Bueno, la aplicamos para conocer el Bien, solo ingresaron 25 de los 36. Están ingresando todavía ya. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Por qué hemos hecho el cálculo de la media, mediana y moda? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, para poder analizar cuál es la relación que existe entre ellas y distinguir el tipo de distribución que tienen esos datos. Por ejemplo, diremos que es asimétrica negativa cuando la curva aquí, fíjense, si dividimos en dos partes, una tendrá mayor densidad y otra menor, ¿no? Y esto se llama que es asimétrico porque una mitad es diferente a la otra. Pero si dividimos en dos partes y una mitad es igual a la otra, diremos que es simétrica. Los datos se distribuyen normalmente. Y esto es lo ideal. Esto es lo ideal en cualquier tipo de variable, pero no siempre sucede. A veces también, fíjense que aquí divido en dos y tiene diferente un lado que el otro. Cuando primero está bajo los datos, este viene a ser la frecuencia y este viene a ser la variable. O sea, la abscisa está representando a la variable y la ordenada está representando a la frecuencia, las veces que se repite estos datos. Cuando es menor la frecuencia y luego aumenta, a eso se llama una curva simétrica negativa. Cuando tenemos una mitad igual a la otra, significa que es simétrica o una distribución normal. En el caso de que al inicio tenga frecuencias muy altas y luego vaya bajando, a medida que aumenta el eje de las abscisas, quiere decir la variable, a medida que aumenta, entonces es asimétrica positiva. ¿Ya? ¿Cómo distinguimos estos haciendo los cálculos de media, mediana y moda? Bueno, si yo veo que la media me sale 5, la mediana me sale 10 y la moda 20, estoy representando de esta manera, porque son diferentes. Por eso es importante aprender a calcular la media, mediana y moda para datos sueltos y para datos agrupados. Entonces, si es así, ya distinguimos que es asimétrica negativa. Pero de pronto me sale que la media es 5, la mediana 5.2 y la moda 4.95. Son casi 5 los tres valores, o aproximadamente iguales. En el caso en que sean iguales o aproximadamente iguales, decimos que es una distribución simétrica porque presenta esta curva simétrica, donde dividiendo una mitad es igual a la segunda. ¿Ya? Bien, pero ¿qué pasaría si la moda es menor que todas las otras medidas? Sobre todo que la media, porque la mediana puede estar aquí o puede estar allá. Generalmente comparamos la moda con la media. Si la moda es la más pequeña, digamos la moda vale 2, la mediana vale 15 y la media vale 50. La moda es muy chiquitita, ¿no? La moda quiere decir la que tiene más frecuencia. Lo que más se repite es la moda. Si es así, diremos que es una distribución asimétrica positiva. ¿Bien? Entonces es importante conocer estos valores de la media, la mediana y la moda. Si son diferentes, va a ser negativa o va a ser positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Si de pronto la moda es la menor. Si la moda es mayor, decimos que es negativa. Pero si son casi iguales o iguales, diremos que es simétrica. Bien, entonces es muy importante saber el tipo de distribución. Esta gráfica les va a ayudar. Bueno, también hay propiedades, ventajas y desventajas de todas las medidas de tendencia central o de posición.
Por ejemplo, la media, bueno, la suma de la diferencia entre la media muestral y el valor de cada observación es 0. Dice, la media de una constante es la constante. Evidentemente, todo es 5, 5 va a ser 5. Y así vamos a ver una serie de propiedades que se las dejo aquí para que ustedes puedan observarlas y ver cuáles son las ventajas y desventajas de la media, la mediana y la moda. En cuanto a las desventajas de la media, también las tiene, porque no se puede calcular para datos cualitativos, ¿no? Porque los cualitativos generalmente son con letras, ¿no? Como indica el término, variables cualitativas. Pero no tienen número, entonces no podemos por eso hacer el cálculo de la media. Entonces, si el conjunto de datos es muy grande, puede ser muy tedioso su cálculo manual. Entonces usamos por eso la calculadora, ¿no? Y se ve adversamente afectada por valores extremos. Si tiene valores que de pronto tiene de nota 2 y de pronto tiene nota 99, son muy extremos, a eso se refiere. Entonces no se puede calcular para los datos que tengan clases de extremos abiertos, ¿no? Tanto superior como inferior, tienen que ser cerrados, ¿no? Para conocer los valores a los cuales voy a determinar la media. La mediana también tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas es que es fácil de calcular, si el número de observaciones no es muy grande. Además que esta no está influenciada por valores extremos porque la hemos ordenado y sacar el valor del centro o el que se encuentra en el 50% de la distribución. También es una ventaja el que es fácil de entender, ¿no? Se puede calcular para cualquier tipo de datos cuantitativos, ¿no? Incluso los datos con clase de extremo abierto, lo que no podría ser la media. Y es la medida de tendencia central más representativa en el caso de variables que solo admiten la escala ordinal. Bien, ¿cuál es la desventaja? Que no utiliza en su cálculo toda la información disponible porque se refiere solo al que está en el centro. Entonces, no pondera los valores. Hay que ordenarlo los datos antes de determinarlos. Si no, no podemos obtener la mediana. En cuanto a la moda, no requiere cálculo, solamente es observar cuál es la que más se repite. El cálculo que se tiene cuando son mayores de 30, pues, ¿no? Datos agrupados. Entonces puede usarse tanto para datos cuantitativos como cualitativos. Es fácil de interpretar, no se ve influenciada por valores extremos y se puede calcular en clases de extremos, en caso de clases de extremo abierto, ¿no? Tiene desventaja, por supuesto, no utiliza toda la información, no siempre existe si los datos no se repiten. Entonces, para conjuntos pequeños de datos, su valor no tiene casi utilidad porque pareciera que eso lo como exclusivo, ¿no? Pues no se repiten. Si es que no hay eso. Eso solo tiene significado en caso de que tengamos bastante información. En ocasiones, el azar hace que una sola observación no sea representativa, se ve el valor más frecuente del conjunto de datos y es difícil de interpretar si solo tienen 3 o más modas, ¿no? Pero pueden tener bimodal o unimodal. Bien, antes de entrar a las medidas de dispersión, vamos a reforzar eso con un pequeño video. Un momentito. Imaginemos la siguiente situación. Un gerente operativo de una gran planta de envasado de supergas está pensando en instalar una guardería para que los funcionarios puedan concurrir a trabajar con sus hijos y así evitar las licencias en época de zafra. De personal le dicen que no disponen de información actualizada, pues tienen un problema en los sistemas de información y solo tienen información del número promedio de hijos de la plantilla de funcionarios calculada hace 3 meses. El gerente piensa: es información bastante actual. Infórmeme ese promedio y la cantidad total de funcionarios que yo hago el cálculo. El promedio era de 1,5 hijos, pero la persona que informa piensa: ¡qué ridiculez!
Nadie puede tener un hijo y medio. Caso ¿Qué dicen? ¿Por qué no puede ser 1.5 el resultado del número de hijos? ¿Qué tipo de variable? ¿Es discreta o continua? Discreta, ingeniero. Entonces tiene que ser número entero, ¿no? Tiene que ser número entero. 1. Imaginemos que el gerente de personal redondea el promedio para arriba e informa que el promedio de hijos es 2. El gerente de planta calcula la cantidad de sillas, materiales, animadores, bebidas y comida que deberá comprar para instalar la guardería. Para ello multiplica la cantidad de funcionarios 100 por el promedio informado, en este caso 2. Le da 200 y en función de ello realiza las compras. Se lleva una gran sorpresa, pues le sobra de todo. Solo asisten 150 niños, que es el total de niños que en realidad tienen los funcionarios de la empresa. Imaginemos el caso 2. El gerente de personal decide redondear el promedio para abajo. Informa que el número promedio de hijos es 1. El total de niños al gerente de planta le da 100 y en función de ello realiza las compras. También se lleva una gran sorpresa cuando encuentra que asisten 150 niños. Tiene grandes problemas pues los animadores se quejan porque no los pueden cuidar a todos. Los niños lloran porque no tienen juguetes suficientes. Los padres también se quejan porque observan que la comida y la bebida no es suficiente y ni siquiera tienen una silla para cada uno. ¿Qué sucedió?, piensa el gerente muy preocupado. ¿Qué hice mal? Conclusión. El gran problema, en este caso, estuvo en redondear el promedio. Jamás se debe redondear un promedio, pues si el mismo es utilizado para calcular el total, siempre subestimará o sobreestimará dicha magnitud y se podrán cometer grandes errores. No importa el tipo de variables con las que se esté trabajando, si la variable es discreta o continua, jamás debe redondearse el promedio. No se redondea en los casos en que tienen que hacer estos tipos de inferencia, pero para ustedes entregar un resultado final, ¿cómo van a hacerlo? ¿Con número entero o decimales? Entero. Esa es la diferencia. Fíjense que ese valor de 1.5 no lo está informando, no lo está entregando, no le está diciendo a nadie, solamente lo está utilizando para hacer cálculos y llegar a obtener un resultado, un número, un valor que viene a ser para cuántos niños. Ya sacó 200, ya no dijo 200.5, ¿no ves? Tampoco dice que va a sacar 200.92 comida, ¿no? O alimentos o bebidas. Ya entrega el número entero. ¿Se entendió? Está diciendo para los cálculos internos, es lo que está considerando. Pero cuando ya yo tengo que informar el resultado final, tiene que ser número entero porque es variable discreta. Muy bien, un momentito. En la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información con un solo. Bien, vamos a ver un pequeño resumen acerca de las medidas de tendencia central. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de las medidas de tendencia central. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central
generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8, más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro. ¿Se entiende, verdad? Estamos hablando de datos sueltos, o sea que n es menor a 30. Ordenamos los datos y el que se encuentra en el centro ya ese vale mediana. Mediana igual a 6, mientras que la media vale 5.71. Al parecer, ¿qué tipo de distribución consideran que podría ser? Porque no tenemos más que la media y la mediana. En la moda, ¿cuál es el que se está repitiendo aquí? Yo no veo ninguno. Ustedes lo ven. ¿Cuál se repite? El 7. El 7. Exactamente. Entonces ya aquí ya hay la diferencia, ¿no? La moda vale 7. Y comparando, ¿verdad?, con la media, que vale aproximadamente 6, digamos, ¿no? 5.71. Muy bien. Cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite, y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, y tengo los siguientes números: 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética, que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos, así que voy a hacer lo siguiente: 5 más 9 más 5 más 6 más 9 más 8 más 7 más 4 más 5 más 9. Y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos. En este caso son 10 y 67 entre 10 me da como resultado 6.7. Así que mi promedio o mi media aritmética es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana. Voy a ubicar mis datos de menor a mayor y tengo 4, 5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar datos de los lados para ver cuál es mi dato central. Elimino uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. Como te puedes dar cuenta, al centro tengo dos datos, que son el 6 y el 7. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana se hace lo siguiente:
Se suman los dos datos, que en este caso son 6 y 7, y 6 más 7 nos da como resultado 13, y los tengo que dividir entre 2. 13 entre 2 me da como resultado 6.5. Esto quiere decir que la mediana es de 6.5. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a encontrar la moda y pongo otra vez mis datos. 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, los datos que más se repiten son el 5 y el 9. Por lo tanto, mi moda es de 5 y 9. Regalado, ¿verdad? Te voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagas en tu casa y en Muy bien, entonces tenemos ya ahí ejemplos para datos sueltos. Ustedes lo que van a hacer es 5 ejercicios para datos sueltos de la media, mediana y moda. Ya les voy a subir ese video y pueden ustedes basarse en ello. Ustedes hacen un levantamiento de datos. Por ejemplo, primero dicen qué tipo de variable, anotan, ¿no? Estatura. Y preguntan, a menos de 30 personas, preguntan cuánto miden. Pueden ser entre ustedes sus compañeros, pueden ser entre su familia y anotan las estaturas, ¿ya? Puede ser también el ahorro que tienen en dinero. O sea, hay muchísimas variables. Pero tienen que escribir de qué trata la variable. Escribir la variable es ahorro. Entonces preguntan cuánto ahorran, 200, 300, 1000, 500, 100, no sé cuánto ahorran mensualmente, anualmente, y ya ustedes ponen esa variable. El peso que tiene, listo, peso de los compañeros. Entonces anotan cuando mire, pesa 60, 70, 68, 55. Hagan su levantamiento de datos en menor a 30. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cuántos ejercicios van a hacer? 5. 5. A cada uno de esos 5 le van a determinar qué cosa, la media, la mediana y la moda. Les acabo de dar la fórmula, acabamos de ver ejercicios para que ustedes puedan ver y determinar las medidas de tendencia central. Bien, preguntas con las medidas de tendencia central antes de entrar a las de variabilidad. No hay. No, ingeniero. Ok, vamos a entrar a las medidas de variabilidad. Bueno, como se han dado cuenta, no siempre la que de tendencia central representa todos los valores, porque algunos puede ser que yo tengo una media de 5, pero hay número 6, hay número 4, hay número 3, ¿no? Entonces está variando. Y al variar, fíjense que presentan estas curvas, una más achatada, una más apuntalada, pero tanto la que está más achatada o más apuntalada tiene el mismo valor en el centro de media. Miren, el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? Con esta que está así, ¿no es cierto? Más achatada, tiene mayor variación. En cambio, esta que está más arriba, casi todas por ahí cerquita, ¿verdad? Menos variabilidad. ¿Cuál sería lo ideal? Esta o la que está. Que después vamos a ver lo de kurtosis, ya que tienen nombre estas curvas, más alta o más baja, tienen nombre. ¿Qué dicen? ¿Cuál tiene mayor variación? Esta que está aquí, la gráfica A, digamos, y esta sería la gráfica B, la que está más bajita. ¿Cuál tiene mayor variación? ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor variabilidad? Más alta. La más alta varía aquí mismo, miren, por aquí, por acá, por acá, por acá, casi cerca de la media, mientras que las otras de la media, miren dónde está, lejos, mucho más lejos. ¿Ven? ¿La ven? La más bajita, esta tiene mayor variabilidad. Lo ideal es esta, que tenga menos variación. Es más o menos como que tomo yo el primer parcial y el promedio de notas que obtienen ustedes es 78. La mayoría está muy cerca de 78, ¿no? Pero si fuera la gráfica de abajo, 78, algunos tienen 100 y otros tienen 20, 30, muy lejos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me conviene más? Que la mayoría tenga cerca de la media, cerca, que tenga menos variación. Y eso depende del análisis que estemos haciendo de la variable que estemos estudiando. ¿Ya? Bien, entonces estas medidas de dispersión
llamadas también de variación o de variabilidad, como dice el término, de cuánto en cuánto varían los datos. ¿Cómo varían mis datos? ¿Ya? Hay muchos, pero las que vamos a estudiar son el rango, que hemos llevado en física 1, ¿se acuerdan que sacábamos siempre el valor de rango? También en cálculo, por supuesto, la varianza, la desviación típica o desviación estándar, también así se llama en algunos libros. Y finalmente el coeficiente de variación, que lleva medidas de tendencia central, la que acabamos de ver, la media, y una medida de variabilidad, que viene a ser la desviación típica. Veamos. El rango, también conocido como amplitud de recorrido, ¿no? Nada más hay que hacer una diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Y cómo se la escribe, cómo se la demuestra, cómo se la denota, es con la letra R mayúscula. Bueno, otra medida de dispersión es la varianza, ¿ya? Este es un valor numérico que mide el grado de dispersión, cómo se dispersa, cómo varía, ¿ya? Relativo, porque depende de la posición del valor del dato que esté analizando con respecto a la media. Entonces es un promedio al cuadrado de las desviaciones y se denota como S cuadrado si es una muestra o sigma cuadrado si es una población, o bien se pone varianza de X, ¿ya? Varianza de X. Las fórmulas lo va a indicar, miren, aquí está. Cuando son datos sueltos menor a 30, llamados no agrupados también, sencillamente podemos hacer una diferencia, ¿no?, entre cada valor menos su media al cuadrado, o de esta manera separándolo. Y se divide entre el total de datos para n menor a 30. En el caso en que sea n igual a 30 o mayor a 30, que serían datos agrupados, usamos esta fórmula, en cuyo numerador vemos nosotros que ya integramos lo que son cada uno de mi promedio de cada intervalo, multiplicado por su frecuencia. Entonces, si a esa varianza nosotros sacamos la raíz cuadrada, quedaría como una S, y obviamente al sacar la raíz cuadrada quedan con dos signos, más, menos, ¿no es cierto? Entonces, es la raíz cuadrada de la varianza, y se lo puede denotar o escribir como S cuando es una muestra, o sigma cuando se refiere a la desviación típica de una población. Y es para distinguir cuándo es muestra y cuándo es población. Recuerden que muestra es una parte de la población y población es el total. Finalmente tenemos la medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. Bueno, esta medida es relativa, ¿no? Porque miren, está dado por un cociente en el cual tiene una medida de tendencia central, que es la media, y una medida de variabilidad, que es la desviación estándar. No tiene dimensiones y esto es su notación. Y se multiplica por 100. Por lo tanto, que decimos que es relativa, que permite comparar el nivel de dispersión. A cada uno tenemos ventaja y desventaja. Por ejemplo, el rango tiene como desventaja que solo se emplean dos valores del total, el más pequeño y el más grande. Entonces yo tengo una serie de números 4, 20, 25, 50, entonces 50 menos 4. Mucho error al realizar el cálculo, ¿no? También tenemos ventajas y desventajas de la varianza. Bueno, una de las ventajas es que es útil cuando se compara la variabilidad de dos o más conjuntos de datos, ¿no? Se utiliza toda la información disponible, todos los datos. Si son 15, 15, los 15, entonces la desventaja es que no proporciona ayuda rápida. Hay que hacer ese cálculo, ¿no? Sí o sí hay que calcular también la media, hay que determinarla primero, entonces es más tedioso. Entonces es difícil de la interpretación por tener unidades elevadas al cuadrado. ¿Qué se hace entonces? Nos vamos ya al cálculo de la... ¿Dónde está? De la desviación estándar. Aquí habíamos visto esto. Ahí está, la desviación estándar o típica, ¿ya? Nos vamos a hacer el cálculo. Tiene ventaja la desviación estándar, ¿no? Porque está expresada en las mismas unidades que la variable que estamos estudiando o analizando estadísticamente. Otra ventaja es que usamos todos los valores a diferencia del rango y que es fácil de interpretar.
¿no? Tiene un más menos y un valor. Por ejemplo, si la desviación estándar me sale más menos 2 y la media me sale 5, quiere decir entonces que la mayoría de mis datos está entre 5 más 2, 7, y 5 menos 2, 3. Está entonces entre 3 y 7. Me ayuda muchísimo. Y no tiene desventaja, ¿no? Esa es otra forma. El coeficiente de variabilidad es una medida de dispersión que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras de variables diferentes. Se emplea toda la información y es fácil de calcular, ¿no? La desventaja no es una medida de dispersión con respecto al centro, porque no la considera la media, ni la mediana, ni la moda, ¿ya? Bueno, y finalmente vamos a ver las medidas de forma. Les decía que no es más apuntalada ni más achatada, no. Tiene que tener términos de cómo expresarla las curvas. Entonces, a eso vienen las medidas de forma de la curva. Si es asimétrica, ¿no? Con el coeficiente de Pearson o de Fisher diremos si es asimétrica positiva, negativa o si sencillamente es simétrica. Y finalmente la kurtosis o apuntamiento, las curvas más altas, más bajas o medianamente, también tiene nombre, pero ¿cómo sabemos el movimiento de las curvas? Entonces, ya se determinar, dividir entre dos, esta y la cita acá. Uso esta formula, miren, usamos esta formulita para simetría mediana, dividido en el que me salga este resultado, más voy a hacer así, esta sube y luego baja. En hora hacer resultado, diré que bien. Bueno, para nosotros que podemos emplearla también, no van a hacerlo. Base lo que falta de población estándar, las diferencias al cubo, ¿no? Esta fórmula para los no agrupados sueltos y esta para los datos agrupados. Entonces, cuadrimétrica mayor a 0 positiva y menor a 0 negativa. Tipos de fórmulas, finalmente, cuando los valores de la distribución es menos conocedor de los valores medios de la distribución. Son tres mucho más apuntaladas, se llama leptocúrtica. Eso aplica los cálculos de la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación o rango. ¿Cómo se cuál? Bueno, la mesocúrtica es el grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. La leptocúrtica es el grado de concentración elevado y la platicúrtica es la concentración reducida. Entonces, las tres son simétricas. Las tres son simétricas. Por lo tanto, debo hacer yo un cálculo para ver cuál de las tres gráficas es. Y usamos esta fórmula para datos no agrupados o datos sueltos. Y esta para datos agrupados o n igual a 30 o mayor a 30. Si me sale 0 es mesocúrtica, entonces voy a poner esta gráfica. En el caso en que me salga mayor a 0, este resultado, entonces es leptocúrtica y hago esta gráfica, bien apuntalada, muy cercanos de los valores de la media. Y evidentemente menor a 0 ya será la platicúrtica y realizo esta gráfica. ¿Ven? Aunque tengan el mismo valor de media, pero va a definir cuánto está elevada o no. Y eso significa la forma. La kurtosis se conoce en estadística como la kurtosis. Bien, aquí les dejo algunos libros para referir y para que ustedes puedan, ¿verdad? Investigar más.
acerca de estas medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, que es el tema de hoy. Acabamos en 4 minutos, pero vuelven a introducirse en el mismo enlace, ¿ya? Voy a compartirles un momentito. Uy, vaya. Gato de mierda. Muy bien, tomemos atención y anoten las dudas que tengan. Ya en 3 minutos se va, pero volvemos a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Tomen atención y anoten sus dudas. En esta ocasión, te voy a enseñar las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar para datos no agrupados. Iniciemos recordando lo que son las medidas de dispersión, pues son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, aquí tenemos dos distribuciones de datos, dada por la curva A y por la curva B. Observa que ambas curvas tienen la misma media, pero tienen variabilidades diferentes. Por ejemplo, la curva A tiene datos que están menos alejados respecto a la media debido a que la curva es más estrecha, mientras que la curva B tiene datos más alejados de la media aritmética, ya que su curva está más ancha. Y las medidas de dispersión ayudan a cuantificar qué tan delgadas o anchas son estas curvas. Y algunas de estas medidas son el rango, la varianza y la desviación estándar. Veamos a detalle cada una de ellas. Iniciando con el rango, que indica la medida del intervalo en el que están distribuidos los datos, y se obtiene al calcular la diferencia del valor más alto con el valor más bajo. Y para entender mejor este concepto, realicemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de datos. Lo primero que hay que hacer es ordenarlo de menor a mayor valor. De esta forma, es más fácil identificar el valor más alto y más bajo, que en este caso son 8 y 3 respectivamente. Entonces el rango queda dado por 8 menos 3, que es igual a 5. Y esta es la medida del intervalo de los datos. El rango tiene muchas limitaciones, y es que si te das cuenta, solamente ocupamos 2 de los datos. Por lo tanto, si cambiamos los números de los datos, conservando el valor más alto y más bajo, obtenemos el mismo rango. Sin embargo, el comportamiento de los datos ha cambiado. Por ello es importante ayudarnos de otras medidas de dispersión, como lo es la varianza, representada por la letra sigma al cuadrado y está dada por la siguiente fórmula, donde xi es el elemento de observación, mu es la media de la población, n es el número total de elementos de la población, sigma i es la suma de todos los valores de estos términos cuadráticos. Y para saber cómo se utiliza esta fórmula, realicemos el siguiente ejemplo. Tomemos el conjunto de datos ya ordenados del primer ejemplo. Observa que el número total de datos es 14 y cada uno de estos datos representa un elemento de observación, es decir, una X. Así que X1 es 3, X2 es 4, X3 es 4, X4 es 5 y así sucesivamente. Para calcular la varianza, se debe primero obtener el valor de la media aritmética, que está dada
14. La suma de todos estos datos es 82, que al dividirse entre 14 da un aproximado de 5.86, y este valor de la media aritmética se guarda. Y con toda esta información ya podemos realizar la sustitución en la fórmula de la varianza. Entonces es igual a x1, que es 3, menos el valor del promedio, que es 5.86, y esta resta elevada al cuadrado, más x2, que es 4, menos el valor del promedio, que es 5.86, elevado al cuadrado, más el valor de x3, que es 4, menos el valor del promedio, que es 5.86, elevado al cuadrado. Observa cómo estos dos sumandos son los mismos. Por lo tanto, podemos factorizarlos escribiendo 2 por 4 menos 5.86 al cuadrado. Y lo mismo hacemos con el resto de los números. Y luego hay que realizar la división entre el número de datos, que es 14. Para simplificar esta expresión, primero realizamos las operaciones dentro de los paréntesis. 3 menos 5.86 es menos 2.86. 4 menos 5.86 es menos 1.86, y así sucesivamente con el resto de los paréntesis. Luego elevamos al cuadrado estos paréntesis. Así que menos por menos es más. Y 2.86 al cuadrado es 8.18, donde el primer signo positivo suele no escribirse. Luego hacemos menos por menos es más. Por más es más. 1.86 al cuadrado es aproximadamente 3.46, que al multiplicarse por 2 da como resultado 6.92. Menos por menos es más. Y más por más es más. Luego hacemos 0.56 al cuadrado es aproximadamente 0.31, que al multiplicarse por 2 da 0.62. Y así sucesivamente con el resto de los términos. Luego realizamos la suma de estos números decimales, obteniendo 28.86. que al dividirse entre 14 da un aproximado de 2.06. Este es el valor de la varianza del conjunto de datos. Y la última medida de dispersión que veremos es la desviación estándar, representada por la letra griega sigma, y que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que para realizar su cálculo, primero hay que calcular la varianza. Entonces, tomando en cuenta el mismo conjunto de datos, como ya sabemos que su varianza es aproximadamente igual a 2.06, al obtener su raíz cuadrada, da un aproximado de 1.44, y este es el valor de la desviación estándar. Ahora ya sabes cómo calcular la medida de dispersión. Sabemos que su varianza es aproximadamente igual a 2.06, al obtener su raíz cuadrada, da un aproximado de 1.40. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que... Bien, lo que quería ver ahí es que los datos que se han analizado tienen una variabilidad de 1.2, ¿correcto? A ver, este es el conjunto de datos al cual se le ha realizado la varianza, ¿correcto? Y el valor fue 2.06. Si sacamos la raíz cuadrada, tendremos dos signos, un más y un menos, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Y me sale cuánto? ¿Alguien puede sacar la raíz cuadrada? Más o menos 1,4. 1,4. Pues bien. ¿Y alguien puede calcularme la media de todo este conjunto de datos? ¿Cuánto sale la media? ¿Cómo hacemos para la media? Sumamos todos los valores
y dividimos entre el número total. ¿Cuántos valores tenemos aquí? 14. 14, correcto. Sumen y dividen entre 14. $5.85. 5.85, ya. Ahora anotamos aquí 5.85 más menos 1.4. Sabemos que su varianza es aproximadamente... ¿Cuánto les dio? ¿Anotaron? Ese 1.4, fíjense, es más o menos lo que varía. Entre 3 y 4 varía 1, ¿sí? Entre 5 y 4 varía 1. Entre 6 y 7 casi 1. Entre 7 y 8, 1. Pero entre 6 y 8 hay 2. Entre 5 y 7 hay 2. Entre 5 y 8 hay 3. Este valor promedio, ¿en cuánto varía uno de otro? Es aproximadamente ese valor de la raíz cuadrada, que es 1.4. O si nosotros queremos decir, la mayoría de estos datos se encuentran entre ¿qué valor? Entre el valor de la media, 5 más 1.4. A ver, sumen. La media, 5 ¿cuánto era? 5.85. Ya, 5.85 más 1.4. ¿Cuánto le dio? 7.25. Bien, y menos 5.84 menos 1.4. 4.45. Correcto. Entonces, la mayoría de estos valores está entre ese valor, 4 puntos y algo hasta 7 y tanto. ¿Se entendió? Miren, de aquí hasta acá abarca la mayoría. La mayoría de los valores. Está siendo mejor representada con la media más menos la desviación estándar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia de calcular la desviación estándar. Más o menos entre cuánto y cuánto está variando los valores que yo analizo estadísticamente. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces hacer el cálculo de las medidas de tendencia central y por qué hacer los cálculos de las medidas de variabilidad? Ya, un momentito. En este video mostraremos cómo las medidas de posición central pueden complementarse y deben usarse conjuntamente con medidas de... ¿Se entiende cuál es la importancia de este video? Es ya hacer el análisis con las dos medidas. La medida de tendencia central o posición y las medidas de dispersión. O sea, la clase de hoy, jóvenes, ¿ya? Posición central y la de dispersión. ¿Está bien? Tomemos atención. Es muy práctico ver la importancia del por qué deben ir acompañadas una con la otra. Dispersión. Pensemos en estos tres casos. Caso 1, tenemos un grupo conformado por Peter Dinklage, Neymar y Kevin Garnett. La altura promedio de este grupo de individuos es de unos 73 metros. Caso 2, tenemos un grupo conformado por la amiga Riz, Pacheco y Recoba. La altura promedio de este grupo es de unos 68 metros. Caso 3, tenemos un grupo conformado por Jessica Sirio, Messi y Tom Cruise. La altura de este grupo de individuos
es de unos 70 metros. Observemos que los tres grupos tienen promedios similares, sin embargo tienen características bien diferentes. El grupo 1 es muy heterogéneo, tiene los individuos más extremos de los famosos que estamos considerando. La varianza de este grupo de individuos es 0,14 metros al cuadrado. En el grupo 2 tenemos que los individuos son más similares. Si bien el promedio es similar al grupo anterior, la varianza es bastante menor, es tan solo 0,013 metros al cuadrado. Finalmente tenemos el grupo 3, donde los individuos son idénticos en la variable que nos interesa, la altura. Miden exactamente lo mismo. Este es un caso muy extremo, donde el promedio coincide con todos los valores de los datos y además la dispersión de los datos respecto al promedio vale 0, es decir, la varianza vale 0, pues no existe dispersión respecto al promedio. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No hay duda? Ahora lo que toca es pasar la auxiliatura y hacer más ejercicios de cálculos de medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Por el momento estamos haciendo datos sueltos, ¿ya? ¿La tarea cuál es? Que va a ir a la carpeta virtual número 2, ¿ya? 5 ejercicios hemos dicho, ¿cierto? Van a calcular la media, la mediana y la moda. A esos mismos 5 ejercicios, ¿qué van a calcular? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. ¿Está bien? Está un poquito larguito, parece larguito, pero no es. Tienen hasta el martes para resolver. Cuando estemos en el martes, voy a pedir a unas 3 personas que pueda compartir, no saben quién, por eso todos tienen que tenerlo el práctico, ¿ya? Todos tienen que tener desarrollado el práctico a mano, no en computadora. Muy bien, si no hay preguntas, abrimos las cámaras para la asistencia. Ingeniera, ¿no puede repetir, por favor, la tarea? Ya, la tarea es la siguiente. Habíamos dicho que hay que hacer 5 ejercicios para determinar la media, la mediana y la moda, ¿correcto? ¿Sí? Les mandaré el video, ahí está explicando nuevamente la misma fórmula que les mando en el tema de clase que he explicado. A esos 5 ejercicios no solamente le calculan la media, mediana y moda, sino que también las medidas de dispersión, que viene a ser rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Les voy a mandar el documento, la clase de hoy, y ahí seguían. ¿Está bien? Conclusión, la tarea es calcular medidas de tendencia central y medidas de variabilidad para 5 ejercicios. ¿Cómo? ¿De dónde saco los números? Ustedes hacen su levantamiento de datos. ¿Cómo? Agarran su cuaderno y ponen, a ver qué variable voy a calcular gastos de luz de mis vecinos. Listo, ponen gastos de luz y van y preguntan al vecino. No se lo inventen, tienen que preguntar. ¿Cuánto gasta? Bueno, a 10 vecinos, a 3 vecinos, 3 no, pero menos de 30. 10 vecinos, 15, 12, menos de 30. Y ahí van a tener el conjunto de datos. Con esos números, calculan la media, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. ¿Se entiende? O sea, es aplicar la clase de hoy. Si desean, pueden hacer en su casa, ¿no? Pueden hacer acerca de la estatura. Os pregúntense entre ustedes, entre los compañeros, también pueden hacer. Lo importante es hacer un levantamiento de datos, que significa obtener un conjunto de valores de la variable que van a analizar. Pero escriban de qué trata la variable. No vayan a poner 15, 4, 5, 27 y después hacen los cálculos. No, primero anotan la variable. Ya yo, por ejemplo, voy a poner variable 2 puntos, horas de estudio. Y le pregunto, a ver, María José, ¿cuántas horas estudia al día? A la otra persona. Stephanie, ¿cuántas horas estudia? Y voy registrando.
5 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, 4 horas, 5 horas, 3 horas. ¿Se entendió? Eso es hacer levantamiento de datos. No se inventen los datos. No les va a salir bien, ¿ya? Porque después esos mismos datos vamos a usar para la práctica de la siguiente clase. Todas las clases tienen ejercicio. Todas las clases tienen ejercicio de aplicación. Lo que hacemos es llevar la teoría, explicar la teoría, pasar videos de la teoría para hacer ejercicio. Además, van a hacer ejercicio con el auxiliar, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Muy bien, abrieron las cámaras, quédense quietitos un ratito. Voy a sacar un screen. Ratito, no se muevan. Pase el otro grupo un ratito. Hay alguien que no abrió su cámara, ya quedó con ausencia. Jorge Ramos, que tampoco pudo poner seguramente Ramos y luego Jorge. Bien, pueden cerrar su cámara si gustan. Muy bien. Ingeniera, una pregunta. Claro. Al momento de entregar la tarea, ¿en qué carpeta tenemos que entregarla y en dónde está, por favor? En las carpetas usted lo resuelve en su cuaderno, le saca fotos, lo pega en un Word o un PDF y eso lo graba en la carpeta número 2. Todo lo que es video y prácticas en la carpeta 2. Y todo lo que es solamente avance es en la carpeta 1. ¿Y en dónde la encontramos esa carpeta? Usted abre carpetas en su computadora, como una carpeta normal, ¿no ve? Donde uno guarda archivos. ¿Lo ve? Creamos una para eso. Ustedes van a crear 2 carpetitas. La una le llama carpeta virtual número 1, estadística, carpeta virtual número 2, estadística. Y ahí van almacenando todo lo que vamos avanzando y lo que se les pide de resumen son los videos y los prácticos en carpeta 2. Además, yo les voy a mandar y les voy a poner ahí para carpeta 1, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 1, carpeta 2, así les voy avisando. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien, si no hay otra duda, jóvenes, recuerden que todavía seguimos con esto de cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Si ustedes se cuidan, jóvenes, van a cuidar a sus familias y así nos podemos cuidar todos, ¿ya? Nos vemos, si Dios lo permite, el día martes. Hasta el martes.